Gusto mirarlos una vez más, me da gusto que estén aquí. A los que nos acompañan por primera vez, Dios los bendiga. Recuerden, mis hermanos, aquí en Ministerio de Restauración, Iglesia Evangélica, somos un grupo de personas imperfectas tratando de adorar a un Dios perfecto, tratando de agradar a nuestro Dios. Dios es el único que es perfecto y Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros, mis hermanos, necesitamos de ese médico de médicos para salir adelante. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, para poder estar bien con el Señor. Gloria a Dios. Abramos así la Escritura, mis hermanos, por favor, en el Evangelio de Lucas, así como estamos de pie. Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 38. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Amén. Amén, mis hermanos. Una vez más, la palabra de Dios dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Hagamos una oración, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro en reverencia a la palabra y pidámosle a Dios que Él sea el que nos lleve a través de este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Santo Hijo Jesús. En esta hora, mi Dios amado, me pongo delante de tu presencia, confiando y agradecido de que tú estás en medio de tu pueblo. Tu palabra dice, Señor, donde están dos o tres congregados, ciertamente tú estás en medio de ellos. Y hoy en este día, Señor, antes de que nosotros estuviéramos en este lugar, tu preciosa Espíritu Santo ya estaba aquí para darnos, Señor, la porción de bendición a cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Seamos todos bendecidos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y que tu palabra fluya, Señor, en nuestro corazón por medio de tu Espíritu, y que dentro de nuestro interior, Señor, corran como ríos de agua viva que salten para vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? La palabra de Dios dice, mis hermanos, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta historia, mis hermanos, nosotros la encontramos desde el versículo 27 hasta el versículo 39. También encontramos esta historia en el libro de Mateo, capítulo 9 del verso 9 al verso 13, y también en el libro de Marcos, en el capítulo 2 del 13 en adelante. Y es con excepción del versículo 39 del Evangelio de Lucas, no lo encontramos en los otros dos evangelios. Solamente encontramos la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo entra y llama a un publicano llamado Leví. Voy a comenzar la historia en el versículo 27, donde dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Nosotros encontramos, mis hermanos, que es interesante que nosotros debemos de seguir al Señor Jesucristo. No dice sigue una ideología, no dice sigue algo que vaya en contra de su palabra, dice sígueme. Le dijo a Mateo el publicano, le dijo claramente, sígueme. Pon tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Pon tu mirada en las cosas del Señor, porque ciertamente cuando nosotros ponemos las cosas, en nuestra mirada, en las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir. Anteriormente, mis hermanos, nosotros nos encontrábamos en pecado. Nosotros nos encontrábamos apartados de Dios. Cuando nosotros miramos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1,
Cuando nosotros vamos, mis hermanos, y miramos en ese pasaje, claramente se dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos separados de la misericordia de Dios. Nosotros nos encontrábamos lejos de la soberanía de Dios, lejos de alcanzar la misericordia de Dios. Nos hallábamos lejos porque estábamos pecando. Mas cuando vino, mis hermanos, la bienaventuranza, como dice el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 10, que dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nosotros nos encontrábamos separados de la soberanía de Dios, pecando. Todos los días de nuestra vida anteriormente, antes de que nos convirtiéramos al Señor Jesucristo, nosotros nos encontrábamos pecando. Pero nosotros recibimos el milagro de la bienaventuranza de nuestro Dios, que dice que serían nuevas de gran gozo. Ese es el gran gozo, mis hermanos. Eso es lo importante de celebrar el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nosotros no festejamos la Navidad como el mundo lo hace, en particularmente, pero Jesucristo nació. Es conocido que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso cualquier estudioso de la Biblia se va a dar cuenta. No hay una fecha exacta, mis hermanos, porque el calendario fue movido. Pero lo que sí sabemos es que vino a dar nuevas de gran gozo cuando nosotros nos encontrábamos en pecado. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una verdad, mis hermanos, de la gracia de Dios, que Cristo, mis hermanos, viniera a nosotros como un médico. Que Jesús viniera a nosotros como médico, para que por medio de Él y para Él sea toda la gloria y honra para nuestro Dios. Dice el versículo 31, y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Esa es la bienaventuranza de la gracia de Dios. Ese es el milagro que Jesucristo hizo en nosotros, en que nos liberó de cualquier cadena que nos teniera atados o cualquier enfermedad. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él dijo que para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Él vino, mis hermanos, como médico. En este pasaje lo confrontan, mis hermanos, y le dicen que por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ellos sí ayunaban, pero los discípulos de Jesús en ese momento no. Dice el Señor, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar cuando está el esposo con ellos? En ese momento Jesús estaba con los discípulos y los discípulos no tenían necesidad de ayunar porque su maestro estaba con ellos. Pero Él entrega, mis hermanos, Jesús muestra la insistencia que es el alma, mis hermanos, del ayuno, una vida de abnegación, una vida de sacrificio para Dios. Santificad, dice el Señor en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, solo voy a dar una pequeña parte, no todo el versículo, pero dice, santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. En nuestro corazón es donde viene la paz y la tranquilidad de Dios. Es en nuestro corazón de donde fluyen los buenos pensamientos y es de nuestro corazón de donde fluyen también los malos pensamientos.
De nosotros depende, mis hermanos. Dios nos ha llamado a libertad. Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud. ¿Cuántos creen que Jesús es el médico de médicos? Dile que está a tu lado, Jesús es el médico de médicos. Díselo fuerte, Jesús es el médico de médicos. Ten fe en Dios, mi hermano. Ten fe en Dios, mi hermana. Dios te puede dar un milagro. Y aunque sí, nuestro Señor Jesucristo dio sabiduría a los hombres para que los hombres pudieran avanzar en ciencia y en conocimiento, para que pudieran atender a sus hijos también, para eso existen los hospitales. Porque debemos de ser sabios y debemos de ser conscientes que si necesitamos, mis hermanos, acudir a un hospital también Dios se va a glorificar a través de la medicina. No nos esperemos hasta el final. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros estemos tranquilos, que nosotros vivamos en paz. Este hombre, mis hermanos, llamado Leví, siguió a Jesús. Él dejó lo que estaba haciendo en ese momento. Él estaba sentado en una banca cobrando los impuestos que le correspondían en ese momento. Pero cuando oyó la palabra de Jesús, sígueme, dice el versículo 28, y dejando todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de los publicanos y de los otros que estaban a la mesa con ellos. Y es allí, mis hermanos, donde nuestro Señor se gana el nombre de amigo de pecadores. Es en esa parte donde nuestro Señor Jesucristo se gana ese nombre, amigo de pecadores. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. No he venido a los sanos, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que crea que está bien delante de Dios, está bien, no pasa nada. Pero nosotros necesitamos, mis hermanos, de Jesús todos los días de nuestra vida. Necesitamos orar, velar y orar para no entrar en tentación. En ese momento los discípulos no tenían necesidad de ayunar. Pero ahora nosotros sí tenemos la necesidad de ayunar. No hay corazón tan duro para que la obra del Espíritu Santo no pueda tomar. No hay un corazón tan duro que Dios no pueda transformar. En Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice la palabra de Dios: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es acaso la palabra de Dios más impenetrable, que penetra, que corta lo más profundo de nuestro corazón y penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos? Dice la palabra de Dios. Y nos da vida y nos da tranquilidad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, mis hermanos, cumplimos la promesa de que se le dijo a Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, que dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando aceptamos a Jesús se cumple, mis hermanos, esa promesa en nosotros. Y tenemos un corazón nuevo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un corazón nuevo delante de nuestro Dios. Qué milagro tan grande, mis hermanos, que no hay corazón tan duro como la piedra que no pueda ser quebrantado.
en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Doy lectura desde el versículo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días os ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quienes asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Solamente Dios da su palabra y las cosas se cumplen. Cuando Él dijo, se hicieron todas las cosas. Él dijo, exista la luz, y fue la luz. He aquí, existan las plantas y los animales, y todo existió. Y Dios puso leyes sobre toda la naturaleza y sobre todas las cosas. Le dijo al mar, hasta aquí es tu límite y no vas a pasar. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Pero cuando la ira de Dios viene, entonces el mar se embravece y brinca sus fronteras y destruye. Porque Dios es purificador, porque Dios es fuego purificador, porque Dios es el que da su palabra. Habiendo efectuado la purificación en nuestros pecados por medio de sí mismo, dice la palabra de Dios, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Es en el nombre de Jesús que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Es en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús, mis hermanos, Jesús dice en el versículo 34, ¿y podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y eso, mis hermanos, es para nosotros en el día de hoy. A nosotros nos corresponde velar y orar, pero también nos corresponde ayunar constantemente para quebrantar nuestra carne, para decirle a Dios que lo necesitamos, para decirle a Dios que necesitamos de su gracia y de su poder. Cuando el pueblo de Dios, mis hermanos, iba perdiendo en batallas, dice la historia que cuando ellos perdían, mis hermanos, entonces venía el rey y subía al templo de Dios, y dice que todo el pueblo se humillaba delante de la presencia de nuestro Dios y ayunaban todo el día, desde la mañana hasta la tarde, y entonces Dios hablaba y les decía, he aquí ahora sí ve y yo te he dado la victoria. No solamente es en la oración, mis hermanos. No estoy diciendo que no ore. Estoy diciendo que no solo es en la oración, también es en el ayuno. También por medio del ayuno, dice la palabra de Dios, que se rompe toda cadena. Mas vendrán días, dice el Señor, cuando el esposo les será quitado, entonces ellos ayunarán. El Señor Jesucristo, mis hermanos, fue levantado y fue puesto, como nosotros dimos lectura en el libro de Hebreos, fue sentado a la majestad, a la izquierda, a la derecha del Padre. Dice que allí está sentado, a la majestad de Dios. Esteban también lo dice, mis hermanos, cuando él estaba siendo apedreado, dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que Esteban vio cuando él estaba siendo martirizado, cuando él estaba dando su vida por causa del testimonio de Jesucristo. De personas y de personajes que nosotros vemos a través de la historia que han mostrado una gratitud fiel a Dios. Y muchas de las veces nosotros, mis hermanos, yo me incluyo, muchas de las veces nosotros no ayunamos. Nosotros no lo queremos hacer.
porque queremos satisfacer mejor primero nuestra hambre. Nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades carnales y por eso no ayuno, porque me acostumbré a mi desayuno temprano, porque me he acostumbrado a desayunar por la mañana. Entonces, mis hermanos, eso se hace costumbre y por eso dejamos de ayunar. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios una respuesta, sí pedimos, oh Señor, respóndeme en el momento. Y muchas de las veces, mis hermanos, necesitamos quebrantar nuestra carne, doblegar nuestras rodillas y pedirle a Dios, te necesito, Señor. Ofrezco este ayuno para ti delante de tu presencia, para que tú me ayudes, para que tú me des la victoria. De un vestido nuevo, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. De un vestido nuevo, como era la ley evangélica, la ley del verdadero amor, no se podía poner un pedazo en la ley que era de Moisés. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, he venido a cumplirla. Pero no se podía poner ese cimiento, el cimiento de la gracia sobre la ley de Moisés. Quisieron hacerlo, mis hermanos, los de la iglesia de Galacia, los que judaizaban al pueblo, los que decían, ya te convertiste a Jesucristo, pero ahora tienes que guardar las fiestas, ahora tienes que guardar los ritos que dice la ley de Moisés. A eso es a lo que se le conoce como los judaizantes. Pero Jesús dice que no era de esa manera. Jesús dice que es diferente. Él dice que no se pone un remedio, un pedazo de vestido viejo en uno nuevo, porque los dos se rompen y se echa a perder. Nadie echa, dice el Señor, vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo se romperá y los odres se derramarán y los odres se perderán. Lo nuevo del Evangelio se tiene que poner en odres nuevos. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que si nosotros no queremos dejar nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, no puede venir completamente la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque no se puede. De lo contrario, dice, los dos se van a perder. Lo que nos haya dado el Señor, si nosotros lo desperdiciamos, se va a perder. Dios no nos puede llenar de talento ni de bendición, porque si no queremos cambiar nuestro corazón, se va a perder. Por eso el Señor dice, mas el vino nuevo, dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y como nosotros dimos lectura, mis hermanos, en el libro de Ezequiel, que deberíamos de tener nosotros un corazón de carne y no un corazón de piedra. Es necesario que nosotros busquemos a Dios de la mejor manera posible, velando y ayunando todo el tiempo sin cesar, no todos los días, es obvio, pero sí ayunando 1 o 2 veces por semana, 3 veces quizás, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, te necesito para salir adelante. Necesito de tu presencia para ser sano. Necesito de ti, necesito de tu gracia. He aquí, Señor, reconozco que tú viniste a los enfermos. He aquí, Señor, yo estoy enfermo ahora delante de tu presencia. Pero creo que tú eres el médico de médicos y tú me puedes salvar. No solamente es creerlo, mis hermanos, es completamente estar seguros de que Jesús es el médico de médicos. Porque creer cualquier persona lo puede creer.
Si usted va por la calle y le pregunta a una persona, ¿crees en Dios?, le va a decir, sí, sí creo en Dios. ¿Crees que Jesús es el médico?, le va a decir, sí, sí creo que Jesús es el médico. ¿Por qué estás enfermo pues todavía? ¿O es que Jesús no me ha querido sanar? No, no es que no te haya querido sanar, es que no le has creído completamente a Él. Es porque no has creído completamente en Dios. Porque si crees en Jesucristo, crees en toda su palabra, crees en toda su infinita sabiduría que ha hecho. Y hemos oído testimonios de personas paralíticas, según la Escritura, que se han levantado. Personas que estaban enfermas y que se han sanado, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros padezcamos por un periodo de tiempo, para que así nuestra fe vaya fortaleciendo cada día más, se vaya fortaleciendo cada día más. Es necesario pasar por pruebas, por enfermedades, sí es necesario, para que nosotros no nos apartemos de la gracia de Dios. Qué bueno sería que nosotros estuviéramos cómodamente, que no pasáramos por luchas y no pasáramos por incertidumbre, que no pasáramos por miedo o temor o ansiedades en este tiempo. Qué bueno sería, mis hermanos, que nosotros estuviéramos bien todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Eso sería bueno. Pero es mejor que nosotros pasemos por pruebas, porque ahí se perfecciona nuestras debilidades, porque ahí se perfecciona el amor de Dios fluyendo en nuestros corazones. Jesús le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entendió y dijo, voy a hacer tu voluntad. Aunque esté enfermo, aunque esté caído, aunque me esté desmayando, voy a hacer tu voluntad, porque el mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es bueno, mis hermanos, habitar los hermanos juntos y en armonía. Es bueno que nosotros estemos unidos, y más en estos tiempos difíciles, porque de lo contrario, mis hermanos, dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Solo cuando nosotros nos encontramos solos en nuestro hogar, sin hermanos que estén con nosotros, en esos tiempos, mis hermanos, las luchas son más fuertes. Porque sí están orando por uno o por otros, pero si no se sabe realmente lo que está pasando, ¿cómo sabríamos nosotros? Puesto que nosotros no somos adivinos. Pero cuando nos unimos todos nosotros juntos en armonía y nos unimos delante de la presencia de nuestro Dios, dice que Él oirá nuestro clamor y derramará bendición desde su santo trono a la tierra, derramará bendición sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que invocan su nombre. Por eso, mis hermanos, yo creo que la palabra de Dios es buena cuando dice que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Dice el versículo 39, y ninguno que beba de lo añejo quiere luego lo nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hay mucha gente, mis hermanos, que para el día de hoy se han apartado de la gracia de Jesucristo, se han apartado y han convertido lo que antes era la gracia en querer participar todavía de ritos de la ley. Dice, una vez que hayas probado lo añejo, dice, o sea, lo pasado, la ley y lo bueno de las fiestas que Dios dio en el libro de Levíticos a su pueblo, dice, ya no quieres volver otra vez a lo nuevo, ya no quieres lo nuevo. Pero lo nuevo es mejor que lo viejo. Lo nuevo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el vino nuevo. Gloria a Dios, mis hermanos. Él es el vino nuevo. En Juan capítulo 16, versículo 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. Antes, porque se han dicho, dice la palabra de Dios, estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Porque quizás nosotros, mis hermanos, no queríamos ayunar, porque quizás nosotros no queríamos someter nuestra carne. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no han creído en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto los príncipes de este mundo ya han sido juzgados. El príncipe de este mundo, que es Satanás y sus ángeles, dice, ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y eso, mis hermanos, es la palabra del Señor. Eso es la palabra de Dios. Así que no estemos tristes, estemos alegres, estemos gozosos, porque la venida del Señor Jesucristo está a la puerta. Porque han pasado 2000 años de historia, mis hermanos, y siempre se ha predicado que Jesús viene. De generación en generación se ha anunciado, Jesús viene, y seguiremos anunciando que Jesucristo viene, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios, mis hermanos. Bienaventurado es su nombre, porque Él vino a librarnos de la maldición de la ley. Él vino a librarnos y nos dio vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que con ese regocijo, mis hermanos, pongámonos de pie. Con ese mismo regocijo, mis hermanos, agradecidos con nuestro Dios, agradecidos con Dios porque Él es maravilloso. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no solamente vino a darnos las buenas nuevas de gran gozo, como se le dijo a los pastores en ese tiempo. He aquí en la ciudad de Belén ha nacido un niño, el cual su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús vino al mundo, mis hermanos, cumplió su propósito, y con ese propósito, mis hermanos, fue entregado hasta la muerte. Sí existe una natividad, un nacimiento. Cuando Dios solamente es el que sabe la fecha exacta, nosotros no. Y quizás no nos corresponde saber lo que Dios ha puesto en su sola potestad. Lo que nosotros sabemos es que gracias a ese nacimiento vino también la esperanza al mundo. Vino también la redención de pecadores para que formáramos parte del pueblo de Dios. La noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, mis hermanos, tomó el pan y comió y dio gracias y lo partió y dio a sus discípulos. Y es por eso que nosotros, mis hermanos, celebramos esta institución, esta cena que nuestro Señor Jesucristo hizo en memoria de Él, en memoria de que Él es el pan, mis hermanos, que fue puesto en esa cruz del Calvario, en memoria de que su sangre preciosa fue derramada, fue vertida sobre esa cruz hasta la tierra para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Cómo no hemos de participar si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros? ¿Cómo no hemos de estar felices si nuestro Señor Jesucristo entregó su vida hasta la muerte? Jesús, mis hermanos, murió por cada uno de nosotros, pero la palabra de Dios dice que resucitó al tercer día y subió y está a la derecha del Padre. Eso es lo que la Escritura dice, y yo lo creo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya.
Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de participar, Señor, de esta institución de cena que tú diste a tus discípulos, Padre, porque ciertamente tú te entregaste por cada uno de nosotros. Cuando nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, ciertamente tú alumbraste nuestra vida, Señor, y nos diste la vida eterna, y nos has dado, Señor, la oportunidad y la gracia de poder estar en paz y en tranquilidad contigo, mi Dios. Gracias por este día y por la bendición que tú nos has dado en este bendito día, Padre. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Te necesitamos, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, te necesitamos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, mi Dios. Ayuda a tu pueblo y que tu pueblo, Señor, sea bendecido en el poderoso nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.